que esta exposición de Sarja a Roma a través de la vía de las especias nos habla de cómo existía en época antigua un recorrido, un camino que iba desde la propia Roma hasta Arabia y por supuesto de ahí a la zona oriental, que nos habla de las especias. Salve omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy estamos en un espacio increíble para hablar de una exposición que se acaba de inaugurar en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Ya sabéis que me gusta mucho dejar para la posteridad estas exposiciones que al final son temporales, son efímeras, pero que me gusta que se conserven para siempre en este formato. Además, esta es una exposición muy especial porque en este caso, tanto yo como mi empresa 3D Stoa hemos participado en la exposición y además es que lo estamos haciendo en un espacio impresionante que no es otro que la Curia Iulia, el edificio donde se reunía el Senado de Roma. Es realmente impresionante poder colaborar en una exposición como esta dentro de este espacio maravilloso en el que, bueno, pues entre la autoridad arqueológica de Sarja y el Parque Arqueológico del Coliseo hemos colaborado con ellos para crear esta exposición que ahora os voy a explicar. Por supuesto, os enseñaré un poquito más de la Curia Iulia, de este espacio tan increíble del Parque Arqueológico del Coliseo. Estamos en pleno foro romano, pero vamos a hablar precisamente de algunas de las piezas y de qué es lo que tratamos en esta exposición. Fijaos, porque lo más importante que hay que entender es que esta exposición de Sarja a Roma a través de la vía de las especias nos habla de cómo existía en época antigua un recorrido, un camino que iba desde la propia Roma hasta Arabia y por supuesto de ahí a la zona oriental, que nos habla de las especias. Esto que tenemos aquí son los Orrea piperataria, que por supuesto, si me lo dejáis en comentarios, otro día los visitaremos, pero lo más interesante es que entendamos cómo esas especias llegan hasta aquí, hasta el corazón de la ciudad eterna, hasta Roma, pero vienen desde Oriente. Y por supuesto, hay otros objetos, hay otras piezas que acaban haciendo el camino inverso, que van desde aquí, desde Roma, hasta Arabia, hasta lo que hoy en día es el Emirato de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Aquí vais a poder ver algunas de las piezas de la exposición, algunas que como veis tienen un influjo totalmente oriental, local, como este camello o esta inscripción protectora a la diosa Al-Lat, y otras que son plenamente romanas, como por ejemplo esta figurilla de la diosa Venus que tenéis aquí y que realmente nos está hablando de ese influjo clásico totalmente romano que existía en esta zona. Por supuesto también tenemos espadas como esta que tenéis en este punto, que pertenecen a contextos funerarios que se han hallado en una ciudad, la ciudad de Maleja. Maleja es la capital del reino de Omán, un reino que está mencionado en las fuentes clásicas, lo menciona Plinio el Viejo y que está ahora documentado. Un poquito más adelante veremos una mención directa al propio reino de Omán, pero aquí podéis ver, fijaos en estas piezas que son de oro directamente, que aparecieron en una tumba junto a un caballo. Aquí también tenéis contenedores hechos de alabastro y así como incensarios, como estos quemadores de incienso propios de esta cultura que al final tiene influjos tanto de Oriente como de Occidente. Maleja es esa ciudad tan importante, pero también tenemos el puerto de Diva, que es donde llegan las mercancías a través de esa ruta de las especias que podemos ver reflejada en piezas locales como estas de aquí, combinadas con otras que vienen, por ejemplo, de Mesopotamia, como estas, de la zona de Irak. Además, estas piezas muy interesantes por ese vidriado que tienen, son muy raras, no se han encontrado demasiados paralelos en ese sentido, por eso son tan especiales en este punto. Pero por supuesto, como os estaba diciendo, también encontramos piezas que llegan desde aquí, desde Roma, como estas ánforas que estáis viendo desde la zona del sur de la península itálica y por supuesto, como os estaba diciendo, estamos en este ambiente tan increíble en el que podemos ver la exposición. Es de verdad un placer y todo un honor poder estar aquí explicándoos esta exposición dentro de un espacio por el que han pasado todos los emperadores romanos y que fue inaugurado por el propio emperador Augusto en el año 29 a.C., aunque el comienzo de esta estructura, de la construcción, es de época de César. Fue Augusto el que finalmente la inauguró en agosto del año 29 a.C. Después,
se fue rehaciendo en varios momentos, pero pensad que se tuvo que rehacer completa por un incendio, el incendio de Carino del año 286, y la estructura que estamos viendo ahora corresponde ya al periodo de Diocleciano, del año 305, cuando se inauguró. Por eso os decía que es interesantísimo poder ver estas piezas que vienen desde los confines de Oriente, pero en un espacio como este que representa tanto la propia estructura del Estado romano. Fijaos que además todas las piezas están colocadas en unas vitrinas con esta arena que viene directamente del desierto que rodea a la ciudad de Maleja, que era un oasis junto a una montaña, un Jebel, que lo hacía pues, más verde, un lugar perfecto para asentarse precisamente en el desierto. Aquí tenéis algunas piezas increíbles como estas espadas que tienen influjos por supuesto de ese mundo mediterráneo en el que nos encontramos. Incluso podríamos pensar en falcatas ibéricas que además, mirad, conservan, esto es una maravilla, algunas partes de esa funda, incluso esta pieza de la contera, esta pieza final de la vaina de la espada, así como esta que veis aquí, fijaos, que es el mango de plata con una pequeña parte dorada e incluso partes de marfil que tiene en esa parte de la empuñadura. Todas estas piezas, además, hay que decir que han pasado por manos españolas. Hay otro vídeo que ya hicimos precisamente en la Autoridad Arqueológica de Sharjah, lo dejo por aquí para que lo podáis ver si queréis, en el que hablamos más sobre esto, en el que Miguel Ángel Núñez Villanueva trabaja allí como restaurador, un profesional impresionante, por el que han pasado, como os decía, todas estas piezas que estáis viendo aquí y que realmente pues es impresionante, porque todo esto ha aparecido en fragmentos dentro de tumbas totalmente rotas, estas espadas de hierro, y él es la persona que las ha recompuesto, que las ha restaurado a partir de todos esos fragmentos. Como os decía, tenemos la referencia al reino de Omán, y aquí la tenéis, esta inscripción que apareció en una tumba de Maleja nos habla de una persona que está al servicio del rey de Omán. Monumento conmemorativo y tumba de Amud, hijo de Gur, hijo de Ali, inspector del rey de Omán, que erigió sobre él su hijo Amud, hijo de Amud, hijo de Gur, inspector del rey de Omán. Esto es algo muy importante porque es una inscripción además bilingüe. En el centro tenemos un tipo de escritura y en la parte lateral, veis cómo rodea toda la inscripción, tenemos otra. Una es en arábigo sur y otra es en arameo. Y ellas, esas dos inscripciones nos dicen más o menos lo mismo y nos fechan la inscripción aproximadamente hacia el año 220, 221, 222 antes de Cristo. Y por eso tenemos que entender que una mención como esta, que es única, ya nos habla de cómo Maleja podría ser la capital de este reino de Omán. Esto es extremadamente importante también para entender mejor cómo era la vida en ese espacio en el que llegaban influencias romanas, influencias del mundo mediterráneo y también de Oriente. Fijaos cómo tenemos por aquí algunas piezas increíbles, como por ejemplo esta, en la que aparece una figura de un camello que está amamantando a dos gemelos, así como lo estás oyendo. Estamos hablando de una representación que se parece mucho a la loba capitolina, con Rómulo y Remo, a Luperca dando de mamar a esos dos gemelos que fundaron Roma. Por supuesto, esto es solo una coincidencia, no tiene nada que ver, pero es interesante ver cómo este tipo de piezas al final tienen ciertas similitudes en algunos casos. Por ejemplo, también esta cuchara que veis aquí es un simpulum totalmente de tipología romana y por eso es tan importante, ¿no?, ver cómo ese influjo cultural también llega hasta estos puntos donde se hacía una serie de rituales. También tenemos ánforas del mundo griego. Esto es una ánfora rodia que además está vidriada, lo cual es algo muy raro porque estas ánforas no se vidriaban, es decir, no tienen que vidriarse en ningún momento. ¿Y qué pasa? Pues que este tipo de pieza ha llegado a esta ciudad de Maleja, ha llegado hasta el puerto de Viva y la han reutilizado. De hecho, le han cortado la parte inferior para que se pueda mantener de pie. Es muy interesante, ¿no?, esa reutilización de este tipo de piezas en este mundo arábigo, y la han vidriado para que después sirva en un
contexto probablemente funerario en el que se encontró. Esto es realmente importante. Y como os decía, también tenemos otras piezas como estas que vienen ya del mundo indio. Estos son peines indios y que nos muestran el influjo que va en ambos sentidos. Ya sabéis que estábamos hablando, ¿no?, del influjo que llega desde Roma, pero también del que llega desde Oriente hacia este punto un poco central en esta ruta de las especias, que es Maleja, que es la zona del Reino de Omán. Tenemos algunas piezas más, por ejemplo, de alabastro. Las que hemos visto antes eran funerarias y en este caso también las tenemos en la vida cotidiana, como todas estas piezas que tenéis aquí. Fijaos que se encontraron además todas en un conjunto, todas juntas. Es algo realmente espectacular ver este tipo de piezas de tallado probablemente local y combinadas siempre con otras como estas que, como estáis viendo, son ánforas tanto rodias en la parte inferior como ánforas ya de tipo romano, más comunes en el mundo mediterráneo occidental, e incluso un fragmento de lucerna plenamente romana. También tenemos otros elementos, como estos que estáis viendo aquí, esta pata de un incensario con forma de león alado, o esta llave típicamente romana, incluso un águila, ¿no?, el símbolo predilecto de los propios romanos, y que además la encontramos en diversos puntos de esta Curia Iulia en la que nos encontramos, porque al final estamos en ese contexto tan increíble, como os estaba diciendo. Fijaos cómo tenemos esa unión entre esos mundos, y aquí tenéis el águila romana como base de una de estas columnas que sostienen estas estructuras decorativas de la Curia Iulia en la que nos encontramos. Allí, por cierto, al fondo tenéis la puerta principal y esos dos, los llamados plutei, esas piezas que provienen del reino de época de Adriano y que se encontrarían justo aquí delante de la curia, incluso con una subeta aurilia. Fijaos cómo tenemos aquí los animales, el toro, el carnero y el cerdo, que van a ser ofrecidos y sacrificados a los dioses. Otro día os enseñaré más sobre estas piezas porque son realmente increíbles, pero hoy nos centramos en esta exposición y además hay que dar las gracias tanto al Parque Arqueológico del Coliseo como a la Autoridad Arqueológica de Sharjah por permitirme ahora compartir con todos vosotros esta exposición, de la que nos quedan algunas piezas muy interesantes por ver. Para mí las mejores van a estar aquí, las vamos a dejar para el final, porque por aquí también tenemos algunas piezas de vidrio, algunas del mundo también mediterráneo, e incluso esto que estáis viendo aquí. Esto es una ánfora de la Bética, es una ánfora que viene de la península ibérica y que se ha encontrado también en un contexto funerario en la ciudad de Maleja. Esto es realmente increíble. Imaginad la cantidad de miles de kilómetros que ha viajado este ánfora, que es una ánfora de salazones, desde el sur de la península ibérica, desde la Baética, hasta llegar a Maleja, y allí la hemos localizado. Es increíble esa ruta comercial, ese contacto cultural que existía entre el mundo romano y este mundo del reino de Omán. Y fijaos, porque ya vamos a lo que son para mí las piezas más importantes, como os decía, de la exposición, que son estas que estáis viendo aquí. Mirad qué impresionante este tesoro de monedas que se encontró precisamente dentro de esta cantimplora que estáis viendo de cerámica y que se compone de 409 monedas de plata. Son tetradracmas que son de imitación, es decir, estas piezas imitan a las tetradracmas de Alejandro Magno y de los diádocos, pero no son originales, no son oficiales, son piezas que se han acuñado en Maleja, lo cual nos deja también ver un poquito el poder que tenían las grandes familias de esa ciudad, que son capaces de acuñar este tipo de monedas. Además, todas estas piezas que estáis viendo aquí las ha virtualizado en 3D Global Digital Heritage, que ya sabéis que es una fundación en la que también colaboro yo y que colabora 3D Stoa, nuestra empresa, para llevar el patrimonio a todo el mundo y hacerlo totalmente accesible. Bueno, pues estas piezas eran reconocidas allí, además estas se encontraron en un tesorillo, como os digo, de estas 409 piezas, que es realmente impresionante tenerlas ahora y que se encontraron junto a Maleja. Pero también podéis ver por detrás esas piezas que están ahí, que son romanas, como ese as que tenemos ahí del emperador Nerva, o incluso esa imitación de un áureo del emperador Tiberio, porque
también sabemos que nos llegan piezas originales romanas desde aquí, desde el mundo mediterráneo, pero que las copian, las replican, como estábamos diciendo también en esa época. Estas piezas que veíamos en el tesoro son del siglo II, I antes de Cristo, y ahí ya estamos en el siglo I después de Cristo. Pero recordemos, tenemos una combinación de piezas originales romanas con piezas que ellos copian, y además es muy interesante porque en esa copia, en ese aureo de Tiberio, podéis ver perfectamente cómo se trata de una copia, pero que realmente no tiene una inscripción, realmente no estamos ante una copia perfecta, sino que ellos, sin entender el latín que tiene la moneda, copian simplemente algunas de esas líneas que tiene la inscripción y por tanto crean una pieza extraña totalmente, pero que a ellos les sirve como moneda de curso legal y además con un valor muy alto. Pero combinado también con esas otras monedas romanas, como ese as que decíamos de Nerva, que sí que sirven para el comercio local y que ellos están utilizando en combinación con esas copias que fabrican, con lo cual nos está diciendo cómo valoran ese poder de la propia Roma y lo combinan con el suyo propio en este tipo de piezas que estamos viendo aquí. Así que ya veis cómo este espacio tan maravilloso está sirviendo como un lugar de encuentro entre la cultura romana y esa cultura arábiga del sur de la península arábiga, del reino de Omán, y lo estamos viendo en este espacio tan impresionante, como os decía, como es la Curia Iulia, el edificio donde se reúne el Senado en época imperial, incluso con este pavimento que estáis viendo aquí, un opus sectile maravilloso que se conserva desde comienzos del siglo IV. Realmente no puede haber un lugar mejor, más increíble para tener una exposición temporal como esta, que ahora ya ha terminado cuando estéis viendo este vídeo, pero que ha quedado conservada para siempre gracias a este esfuerzo que hemos hecho entre todos para que quede, por ejemplo, ese audiovisual, ese vídeo que os he mostrado al principio y que, por supuesto, ahora no puedo terminar sin mostrároslo completo. Así que os dejo con ese vídeo que hemos realizado para la exposición y yo ya me despido de vosotros, no sin antes volver a agradecer al Parque Arqueológico del Coliseo y a la Autoridad Arqueológica de Sarria que hayan contado con nosotros, conmigo y con 3D Stoa para poder formar parte de esta exposición, desarrollar ese storytelling, esa narrativa y realizar este audiovisual que ahora os muestro aquí. Yo os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Bene vale. When we think of ancient Rome, we imagine its majestic temples, monumental plazas, and imposing public spaces. But Rome was so much more than that. Its vibrant life extended far beyond what we usually envision. In the 1st century AD, Emperor Domitian ordered the construction of large warehouses, known as the Horea Peperitaria, the spice market. These markets were the commercial heartbeat of Rome, and as such were built near the new amphitheatre of Rome, the Colosseum, right in the heart of the city. Entering these markets was a sensory explosion. Pepper, cinnamon and cardamom were among the spices that travelled from distant lands to reach the capital of the Roman world. Their value was so high that they were often traded like gold. They were not only essential in Roman cuisine, but also used in medicine by renowned physicians like Galen of Pergamum. However, these trade routes didn't just bring spices to Rome. They also sent everyday objects from the heart of the empire to the farthest reaches of the world, connecting cultures over thousands of miles. Ships set sail from the port of Ostia, crossing the Mediterranean on journeys that took them to the distant east and back. By land or by sea, the route passed through Egypt and the vast deserts of Arabia, eventually reaching the Kingdom of Oman. Ships loaded with Roman goods highly valued by the local population arrived at ports like this one in Dibba, located in the present-day Emirate of Sharjah. It was a bustling meeting point, where goods from opposite ends of the world met. For the first time in human history, a global trade network was emerging.
Among the items found by archaeologists in Sharjah, there are these glass unguentaria and this bronze Venus statuette. They are witnesses to the long journeys these refined objects made from the Roman workshops to the hands of people thousands of miles away. Many of these objects ended up in major cities like Malayha, the capital of the Kingdom of Oman, an oasis in the middle of the desert where East and West came together. In recent years, much progress has been made in the excavation of these sites. And to this day, many secrets about this incredible place continue to be revealed. Today, thanks to these discoveries and research, we can imagine what the great fortified palaces were like, where the elite lived and how they also served as centers of trade. Malayha's market was filled with Roman objects, highly valued by its inhabitants. Coins passed quickly from hand to hand, and the city experienced a period of great prosperity thanks to this constant exchange. Among the discoveries, there were Greek and Roman coins found, as well as many others locally minted and crafted inspired by the foreign designs. The local population understood the value of these Roman currency and made it part of their own economy. Gold, silver and bronze flowed through the city, generating wealth for those who traded goods. And while we are but beginning to uncover the buried treasures in these markets, it is clear that the Kingdom of Oman was key to ensuring that Rome continued to shine as the capital of a vast empire. For centuries on end, the meeting points in this trade route connected and enriched two distant worlds, the East and the West.